Bueno, estimados auditores, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos de esta jornada de día lunes 31 de mayo del año 2021, finalizando ya este quinto mes y metiéndonos de lleno en lo que será el sexto junio, que también marca el fin del primer semestre, la llegada del invierno, la celebración del Huayripantu, en fin, muchas cosas que se van a llevar a cabo dentro de las próximas jornadas. Y bueno, en medio de estas fechas en las cuales estamos inmersos, hay una discusión muy, pero muy importante y es la que tiene relación con el reajuste del salario mínimo. Recordemos que hay actualmente una propuesta que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que presentó el Ejecutivo, que contempla un aumento de alrededor de 10.000 pesos de este salario, pasando de 326.000 a 337.000 pesos brutos. Estamos hablando de montos brutos y que sería complementado con este ingreso mínimo garantizado que aumentaría de 40.000 a 50.000 pesos. Recordemos también que el ingreso mínimo garantizado es un subsidio, básicamente, que otorga el Estado para que finalmente estas rentas se complementen. Han surgido diversas propuestas desde diversos sectores a propósito de este tema y hoy vamos a abordar una de ellas en nuestra sección que tenemos reservada todos los lunes con nuestros amigos de Fundación Sol. En esta ocasión está con nosotros la economista e investigadora de esta organización, Francisca Barriga, a quien le damos la bienvenida nuevamente acá a Radio Análisis. ¿Cómo está, Francisca? Buenos días. ¿Está por ahí, Francisca? Yo la vi, así que tiene que estar ahí. Está sin audio, pero está desmuteada, así que creo que es un problema de A nosotros, ver, Francisca. ¿me Ahí escuchas sí, ahí? ahí te escucho perfecto. Te escucho perfecto, Francisca. Ahí sí. Ahí sí, ahora Un estamos gusto de perfectos. observarte nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hace tiempo no te teníamos acá, Francisca. Se había llevado mucho protagonismo Benjamín. Ya está bueno que soltara un poco ahí la, No, nos vamos la rotando. vocería. Todo bien. Francisca, vamos a hablar hoy respecto de la propuesta que ha elaborado la Fundación. Bueno, hemos estado repasando algunas que han hecho, por ejemplo, respecto de esta renta básica universal, la discusión que se ha dado en torno a ese tema, pero hoy vamos a hablar de salario mínimo y la propuesta que se titula Reajuste del salario mínimo con criterios de suficiencia 2021-2023 para una reactivación no precaria, un documento que ustedes trabajaron ahí en la Fundación y que tiene como meta alcanzar un salario mínimo que podría llegar a cerca de 625.000 pesos brutos a fines del año 2023. Una idea muy interesante, bastante sólida, con bastantes fundamentos y que vamos a pasar a revisar en este espacio, Francisca. Y te quería pedir en primer lugar, preguntar en primer lugar respecto de, en líneas generales, ¿en qué consiste esta propuesta que trabajaron ahí en la Fundación? Ujú. Sí, bueno, como tú decías, esta discusión se viene instalando hace unos meses, ¿cierto? Y la verdad es que tenemos esta discusión todos los años. Vemos que esto da cuenta de un problema estructural, que hoy día tenemos un atraso salarial en Chile. Y un atraso salarial es muy interesante poder hablar de atraso porque finalmente siempre se argumenta que el salario mínimo no se puede subir porque eso va a ir de la mano del crecimiento económico, que con el crecimiento económico van a aumentar los salarios, ¿cierto? Que esto va a afectar principalmente a pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido lo importante es poder ir develando ciertos mitos y dándole contenido a la discusión. Nosotros y nosotras creemos que durante todos los años hay una suerte de negociación, particularmente de la clase política, bueno, particularmente del Ejecutivo, que es quien propone, y la clase trabajadora son 10.000 pesos más, 5.000 pesos más. Por ejemplo, el año pasado fue un ajuste de un 0% real, ¿cierto? Tan solo aumentado para suplir la inflación. Y creemos que ninguna propuesta de fondo, ninguna propuesta seria puede dejar de lado el que al menos haya eh, una estructura a corto y mediano plazo para llegar a criterios de suficiencia y para poder subsanar de alguna manera eh, este atraso salarial. En particular, como Fundación Sol, lo que nosotros y nosotras proponemos es un reajuste plurisemestral del salario mínimo. Y es muy importante, creemos que este concepto es muy importante, una reactivación no precaria. Sabemos que estamos en una crisis muy importante, sabemos que por lo mismo los aumentos no pueden ser de un salto, ¿cierto? Sino que deben ser gradual, pero de manera, en el fondo, una manera responsable que hable de gradualidad, que hable de subsidio a las pequeñas y medianas empresas, pero que tenga como
como vista clara el poder llegar a criterios de suficiencia de al menos sobrevivencia. Acá estamos hablando de que en 2 años, ¿cierto?, lleguemos al final de, en noviembre del 2023, lleguemos por primera vez a un salario mínimo que pueda, en el fondo, pasar la línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas. Ujú. Francisca, vamos desgranando la propuesta. Partimos lamentablemente de una base muy baja, considerando que este tema del salario mínimo ha estado más bien abandonado, si bien se discute año a año, la solución de fondo se ha postergado por décadas acá en nuestro país y por lo tanto el monto actual del salario mínimo es muy bajo. Has mencionado en la respuesta anterior respecto de que es necesario ir mejorando esto, pero de forma gradual, que no se puede hacer de un golpe, pero dentro de la propuesta ustedes también incorporan, por así decirlo, de alguna forma, un criterio de urgencia, es decir, hay un plazo bastante acotado que es de aquí a 2023 para alcanzar este sueldo con este criterio de suficiencia, pero entre medio hacen un avance gradual bastante concreto. Cuéntanos de qué forma sería precisamente esta progresión para avanzar desde los 320.000 pesos que hay actualmente hasta este sueldo superior a los 600.000 pesos que se podría alcanzar de aquí a 3 años. Cuatro, Ujú. 2 años, de hecho, 2023. Exacto, en noviembre del 2023. Bueno, esto como te comentaba, está basado en este reajuste este ajuste plurisemestral, en el que se comenzaría con un reajuste inicial de 33.500 pesos para poder llegar en esta discusión a los 360.000 pesos brutos. Entonces pasar de estos 326.500 pesos que existen hoy en día a 360.000. Y de ahí en adelante que haya un reajuste semestral de 60.000 pesos. En el fondo, de mayo a abril y después en octubre, noviembre. En el fondo, que esa sea la periodicidad. Para que el último trimestre, el fondo se pase de 600.000 a noviembre, el último reajuste sería de 25.000 pesos. Entonces se llegaría a los 625.000 pesos en noviembre del 2023, como te decía, cubriendo por primera vez la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas. Y acá eso es respecto a la gradualidad, pero también desde un sentido de urgencia, entendiendo nuevamente que el crecimiento económico, ¿cierto?, no se condice, por una parte, el tamaño de la economía no se condice con el salario mínimo, y por otro lado, lo que ocurre dentro de los hogares no se condice con el salario mínimo. Es decir, como decíamos antes, no hay un criterio de suficiencia respecto al mínimo de sobrevivencia y ni hablar del gasto real de las personas, ¿cierto? El gasto mediano de los hogares hoy día está sobre los 900.000 pesos. Entonces, ¿cómo pensar realmente que un salario mínimo esté entre criterios de sobrevivencia y criterios de la realidad concreta de los hogares, que estamos hablando del hogar mediano, ni siquiera del hogar promedio, que ya sería más aún? Entonces también poder entender por qué se está hablando de este atraso salarial, y ahí nos sirve mucho poder hablar de una perspectiva comparada. Si me das ahí un segundito como solamente para ejemplificar. Por favor, Francisca, todo el tiempo que quieras. Gracias, Claudia. Bueno, ahí en el fondo tenemos que pensar, porque como siempre se pone en el debate, ¿cierto?, que nuestro país no tiene la realidad, por ejemplo, de países europeos. Entonces no tenemos que compararnos con países europeos, con países desarrollados, entre lo que se entiende como país desarrollado, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es poder develar, por ejemplo, ese mito de decir, ok, ¿qué pasa con países que tienen un PIB per cápita similar al de Chile? Hoy día Chile, en dólares de paridad de compra, tiene un PIB per cápita de alrededor de $26.000. Y vemos, por ejemplo, Croacia tiene $27.000 aproximadamente de PIB per cápita y tiene un salario mínimo que está por sobre el chileno en un 73%. Rumania, que también más o menos lo mismo, está sobre un 80%. Entonces, lo importante acá es que también el crecimiento económico va de la mano con un aumento del costo de vida. Por eso es tan importante poder observar este tipo de ejemplos comparados, y al ver también otra forma de verlo es países desarrollados, ¿cierto?, en este momento, pero que tenían, o sea, decir, ok, hoy día tienen un PIB per cápita mucho más alto, pero ¿qué pasa cuando esos países tenían el PIB per cápita que tiene Chile hoy día? ¿Cómo era la realidad salarial o cómo era el mercado laboral en ese momento? Y vemos que Holanda, cuando tenía más o menos el PIB per cápita de Chile, su salario mínimo era de 3,7 veces.
Es decir, hoy día, más o menos en pesos chilenos, serían 1.200.000 pesos. Estamos hablando desde 326.000 a 1.200.000 pesos. Estados Unidos, cuando tenía un PIB per cápita parecido en el 66, era 3,2 veces, más del millón de pesos. Entonces también es importante poder hacer esa consideración, entendiendo que finalmente el valor del trabajo está muy por debajo de la productividad efectiva de los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral. Y cómo subsanamos eso rápidamente, con un sentido de urgencia, pero por otro lado, con un sentido también de responsabilidad, entendiendo la crisis que nos encontramos hoy en día, hablando de esta gradualidad y también hablando de subsidios a las pequeñas y medianas empresas, que como sale en este estudio que sacamos la semana pasada, está muy detallado respecto a los rangos de venta y cuánto correspondería un subsidio máximo de aquí a 5 años. En el fondo estamos hablando de subsidiar temporalmente y de manera decreciente a las pequeñas y medianas empresas por un periodo de 5 años para que se pueda solventar este reajuste. Profundicemos en eso, Francisca, porque es muy importante, porque es uno de los argumentos principales respecto de quienes se oponen a incrementar el salario mínimo, que se expone como una de las principales razones que las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones para hacerlo, y en este contexto de emergencia sanitaria, donde muchas empresas de pequeñas o medianas se han visto afectadas producto de las restricciones sanitarias, sería peor la situación. ¿De qué forma esta propuesta se hace cargo de eso? Sí. Bueno, primero decir que al poder hacer una caracterización de quienes están ganando hoy día el salario mínimo, primero también hay que desmitificar eso. Esto se ha dicho mucho, todos los años Fundación Sol particularmente está pudiendo caracterizar a estas personas, pero primero que nada, el salario mínimo, a diferencia de lo que se dice en el debate político, no es un salario mínimo, no es un salario de entrada al mercado laboral. No solamente los jóvenes, por ejemplo, perciben este salario. Por otro lado, no es para personas, por ejemplo, secundarias, que tengan ingresos secundarios en el hogar, sino que, por ejemplo, pensando en las grandes empresas, 1 de cada 4 asalariados del sector privado ganan el salario mínimo menos. O sea, de esas personas, 1 de cada 4 están en grandes empresas, que son de 200 personas o más. Entonces también desmitificar un poco esa caracterización. Y por otro lado, cómo se hace cargo la propuesta de efectivamente, para que no haya un efecto negativo en el empleo, no haya un efecto negativo en las pequeñas y medianas empresas, se considera este subsidio diferenciando según nivel de venta. Entonces vamos a hablar por tipo de empresa que tenga ventas hasta 600 UF, que se consideran como microempresas, ¿cierto? Entre 600 y 5.000 UF, y después entre 5.000 y 25.000 UF, que son básicamente caracterizaciones de venta para micro, pequeña y mediana empresa. Y ahí se van a ir considerando subsidios en 5 años, ¿cierto? Y en el fondo, en la primera parte, va a haber un máximo subsidio de 33.500 pesos por trabajador, trabajadora, y todas estas 3 categorías percibirían el 100% del subsidio. Después, el segundo periodo va a ir bajando, entonces la microempresa va a tener el 100% del subsidio, la pequeña un 90%, un poco más entre pequeña y mediana el 80%. Y así va a ser gradual y decreciente. El tercer periodo 90, 80, 70%, ¿cierto? Entendiendo la necesidad de las empresas más pequeñas de poder percibir este subsidio por mayor tiempo y por mayor cuantía. Entonces también en ese sentido, y está el detalle, porque cierto, a veces hablando de muchos números, uno se pierde, sobre todo si no lo estamos viendo, pero el detalle particular se encuentra en la propuesta publicada la semana pasada, ¿cierto? Y se hace cargo de este bono complementario. Sí, estamos conversando con Francisca Barriga, ella es economista e investigadora de Fundación Sol, a propósito de esta propuesta que presentó esta organización, este centro de pensamiento, reajuste del salario mínimo con criterios de suficiencia 2021-2023 para una reactivación no precaria. Todo esto, por supuesto, en el contexto del debate en torno al reajuste al salario mínimo que se está dando en el Congreso Nacional. Francisca, esta propuesta, sobre todo el tema de los subsidios para las pequeñas y medianas empresas, requiere de un gasto y un esfuerzo por parte del Estado. ¿De qué forma se financia eso? Porque además esto hay que complementarlo también con otras necesidades que va a enfrentar el país dentro de los próximos años y que también van a requerir de un esfuerzo adicional del fisco. Sí.
Bueno, efectivamente, bueno, primero que nada, nosotros y nosotras creemos que esta es una discusión bastante central, estructural, en el que se debe pensar en un gasto fiscal que pueda generar una transición para poder darle un real valor al trabajo, porque esto te pega en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? O sea, esto te pega en cuanto a la calidad de la vida, de la calidad de vida de los hogares, en los niveles de endeudamiento, después en los sistemas de pensiones, ¿cierto? Entonces hay una transversalidad de temas del cual da cuenta de la importancia de esto. Ahora, hablando del costo anual, viendo que esta propuesta tiene un aumento gradual y también pensando en 5 años, el costo anual promedio para el periodo sería de 456 millones de dólares, ¿ya? Y esto se va a reducir considerablemente a partir del 2024. Pero hay algo muy interesante, y para poner en contexto, ¿cuánto, pensando en que hoy día ya está en vigencia lo que es el ingreso mínimo garantizado, ¿cierto? Propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera, y lo que hace es diferenciar los conceptos de ingreso a salario, ¿cierto? Diciendo, el mercado laboral no se va a hacer cargo del verdadero valor del trabajo, por lo tanto el Estado va a subvencionar y hacer transferencias directas para que los hogares puedan mínimamente acercarse a un estándar de sobrevivencia. Si es que lo consideramos comparándolo con esa política pública, vemos que la propuesta que estamos barajando desde Fundación Sol representa 176 millones más de lo que se proyecta gastar con el ingreso mínimo garantizado. Es decir, de estos 456 millones son 176 millones más de los ingresos mínimo garantizado. Entonces, por ejemplo, una de las políticas que nosotros consideramos que debería pasar, o sea, en el fondo el ingreso mínimo garantizado debería eliminarse como política pública y todo ese financiamiento debería pasar al financiamiento de esta transición, ¿cierto? Ahora, el resto, ¿cierto? En el fondo, lo adicional representa, y lo estamos para ponerlo en comparación, porque a veces hablando de millones también uno se pierde, representa el 0,06% del PIB en Chile. O sea, de eso estamos hablando. En términos comparativos con otro tipo de política, es una política que en el fondo es muy viable dentro de un presupuesto nacional. Y se podría financiar a partir de lo que hemos hablado en otros momentos, mayor recaudación de impuestos, exenciones tributarias, ¿cierto? Un royalty minero propiamente tal y no lo que existe hoy día, que es un impuesto específico, entre otras medidas. Entonces, la verdad es que la carga financiera, respecto también a lo que existe, es bastante responsable, ¿cierto? Para poder considerarlo dentro de un presupuesto nacional en los próximos 5 años. Francisca, por último, bueno, ustedes elaboran esta propuesta en medio de este debate que se está dando en el Congreso. ¿Han tenido la posibilidad de compartirlo con algunos de los representantes en el Parlamento, en el Senado, en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el gobierno incluso? ¿De qué forma han podido socializar también este trabajo? Sí, bueno, efectivamente, para nosotros y nosotras lo más importante es que exista este estudio de manera pública, abierta, ¿cierto? Que cualquier persona pueda acceder al estudio a través de la página, pero al mismo tiempo nosotros y nosotras hemos participado en mesas, particularmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿cierto? Y también participando en otras instancias de deliberación política. Y en la cual la verdad es que en general siempre tiene una muy buena recepción, porque lo complejo es que, y a mí me pasa, por ejemplo, viniendo a la radio, que es como, no voy a decir nada muy nuevo, ¿cierto? Esto es algo que todos y todas sabemos. Un hogar no le alcanza con 326.000 pesos. Eso todos y todas lo sabemos. La clase política lo sabe, lo observa, pero el problema es que no se quieren meter a la discusión de fondo. Entonces, cuando desde Fundación Sol hemos ido a estos espacios, la verdad es que en general tiene muy buena recepción porque tiene criterios de realidad, ¿cierto? Tiene criterios, como decíamos antes, de sobrevivencia mínima. Estamos hablando nuevamente de la línea de la pobreza. Estamos viendo que comparativamente tiene mucho sentido. No es que nos vamos a escapar en ningún caso, sino que la experiencia internacional también da ese sentido de realidad. Y por otro lado, en cuanto al gasto público, también es bastante responsable,
en cuanto a gradualidad y en cuanto también a pensar en las pequeñas y medianas empresas. Entonces tiene una muy buena recepción, pero efectivamente después se vuelve a caer en este reajuste anual, que cada año vamos a ir a negociar, ¿cierto?, con la clase trabajadora, y en el que se puede hablar de 10.000, 15.000, 20.000, pero no soluciona el atraso estructural que tenemos hoy en día como país. Y eso es un poco la propuesta que nosotros venimos a dar vuelta a esa lógica, ¿cierto? Al poder, como decíamos antes, incorporar estos criterios a la discusión para poder dar una verdadera respuesta al problema de fondo. Bueno, Francisca, agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros y por supuesto también traspasarte los agradecimientos y el cariño que a esta hora te está entregando la gente, por ejemplo en Facebook. Eugenia Roja dice, para mí era tan abstracto este tema, gracias Francisca, es muy concreta y clara la exposición. Nuiluz Hermosilla también dice, muy clara Francisca, se agradece y por supuesto usted también puede profundizar el trabajo que hace la Fundación en su página web www.fundacionsol.cl. Ahí usted puede revisar con mayor calma no solamente esta propuesta de salario mínimo, sino que todas las propuestas e investigaciones que la Fundación ha realizado en el último tiempo a propósito de la situación actual que vive el país. Gracias, Francisca, por este tiempo. Te esperamos en una próxima ocasión. También a Benjamín, era una broma por si acaso, no es que no lo queramos tener, al contrario, todo el equipo de Fundación Sol es como de la casa, así que por eso nos damos la licencia de hacer ese tipo de bromas, pero a Benjamín, Andrea, tú, Francisca, Marco, en fin, aquí los esperamos todos los lunes para poder hablar de estos y otros temas. Un abrazo grande y que estés bien. Muchas gracias, Claudio, un gusto como siempre. Buena semana. Igualmente.